Reciban grandes bendiciones, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y pues hoy habremos de exponer el tema titulado Armagedón, la batalla de los truenos y relámpagos. Pero bueno, antes de comenzar, déjeme dar un cordial saludo a todos mis hermanos aquí integrados en este cuarto de videoconferencia. Como usted sabe, pues poco a poco se han ido añadiendo personas, gentes, hermanos de distintos lugares, de distintos países. Tenemos países de Sudamérica, hablo de Chile, hablo de Argentina, hablo de Perú. Tenemos países también del área de Centroamérica, estoy hablando de Colombia, Guatemala, también del norte, estamos hablando de Estados Unidos, de distintas localidades del área de México, del norte de México, del centro de México. Y pues en ocasiones también, de vez en cuando, se conectan algunos hermanos de Europa. Estoy hablando de Italia, España. Obviamente que por la diferencia de horario pues no es tan fácil. Pero bueno, reciban todos un fuerte abrazo, una grande bendición, mis hermanos aquí integrados. Un fuerte saludo de todos nuestros hermanos de aquí de México, pues reciban ese abrazo fraternal y en Cristo Jesús, pues muchas bendiciones. Bueno, pues vamos a empezar con el tema Armagedón, la batalla de los truenos y relámpagos. Permítame hacer una breve oración para que Dios nos conduzca en el tema y nos dé la habilidad y la sabiduría para poder exponer. Señor Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y pues venimos delante de ti pidiendo tu auxilio, pidiendo tu apoyo y tu respaldo para poder trazar, Señor, esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Guíanos y dirígenos para que esta palabra, Señor, pues sea correcta, viva y eficaz, mi Dios bendito, conforme a lo que tú tienes planeado para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Ok. Pues bueno, vamos a entrar en tema. Usted recuerde que hemos estado pues tocando distintos tópicos. Nos metimos en la tormenta del tercer día. Después vimos los 7 truenos, que por cierto lo tuve que dividir en 2 partes porque pues era muy grande el tema para poder exponerlo en una sesión. Pero lo hermoso de todo esto es que Dios añade. Dios sigue dando, Dios sigue mostrando, y de una cosa, pues Dios nos lleva, nos empuja y nos deriva en otra cosa. Y es hermoso cómo Dios, pues Dios nos va enseñando, cómo Dios nos va mostrando y nos va trazando el camino para ir exponiendo y poder compartir el tema. Y bueno, hoy vamos a ver esta batalla, Armagedón, la batalla de los truenos y relámpagos. Y bueno, si yo le dijera el tip que Dios me dio para poder sacar este tema, es curioso cómo Dios habla, pero dice la Escritura que Dios habla en varias formas y en varias maneras. Amén. Pues bueno, vamos a entrar en tema y vamos a ver, por favor, hay un pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Al versículo 15 dice: cabalgó sobre un querubín y voló, y apareció sobre las alas del viento. De tinieblas hizo pabellones a su alrededor, abundantes aguas y densos nubarrones. Y bueno, estamos hablando aquí en estos 2 pasajes, versículos introductorios,
pues de alguna manera, Dios en su grandeza, Dios en su majestad, pues se rodea de una oscuridad, pero no es una oscuridad maligna, no lo vea en ese sentido, no es una tiniebla en ese sentido u oscuridad maligna, sino se rodea de una tiniebla rodeada de una tormenta. Usted recuerde que pues cuando vemos en el horizonte que se empieza a oscurecer, se empieza a disminuir la luz, pues eso muchas veces anuncia y ya nos prepara para una tormenta que viene. Y aquí está claro, dice la escritura que Dios se rodeó de estas tinieblas, de esta oscuridad, y dice, de abundantes aguas y densos nubarrones. Si se lo digo de otra manera, Dios viene en medio de la tormenta o de la tempestad. Y en este caso, estando él en medio de esa tormenta, de esa tempestad de la cual él está rodeado, pues viene volando o cabalgando sobre un querubín. Y bueno, más al rato vamos a hablar con respecto del querubín en ese sentido. Sigo leyendo. Del fulgor de su presencia, ascuas de fuego se encendieron. Tronó el Señor desde los cielos y el Altísimo dio su voz. Y envió saetas y los dispersó, relámpagos y los confundió. Y bueno, pues aquí está claro, estamos hablando de truenos, estamos hablando de relámpagos, estamos hablando de abundantes aguas, de densos nubarrones. Entonces, pues todo lo que habíamos estado trazando en las veces anteriores, y entonces Dios viene en medio rodeado, cubierto de esta tormenta, de esta tempestad, de la cual pues salen truenos, salen relámpagos, sale su voz desde los cielos. Ajá. Y viene volando sobre un querubín. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué Dios se envuelve, se cubre en medio de esta tormenta o en medio de una tormenta, en medio de esta oscuridad de tinieblas por las nubes densas cargadas de agua, por esos nubarrones, por esos relámpagos, por esos truenos? ¿Por qué Dios se presenta de esta manera? Ujú. Obviamente que entendemos que esto describe su majestad, su señorío, su impresionante poder, autoridad, señorío, jerarquía. Pero bueno, obviamente debe de haber pues algo más para que Dios se deje ver en este sentido, rodeado de una tormenta, rodeado de una tempestad, de la cual pues salen truenos, relámpagos y demás. ¿Por qué o para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de esta forma como Dios se presenta y se manifiesta? Si seguimos leyendo dentro del mismo contexto, segundo libro de Samuel capítulo 22, ahora nos vamos a ir versículos más adelante, que por cierto lo que estoy leyendo aquí en el segundo libro de Samuel capítulo 22 corresponde a lo que es el Salmo 18. Ahí viene también en el Salmo 18. Pero bueno, me voy a ir más adelante vamos a ver dentro de qué contexto estamos esta presentación de Dios en medio de una tormenta, en truenos y relámpagos. Segundo libro de Samuel capítulo 22 versículo 30. Dice aquí, pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. Él hace mis pies como de las ciervas y me afirma en mis estaturas, en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Y que de esto pues hablamos con detalle la vez anterior, cuando dice que hace nuestros pies de ciervas, y hablamos de las ciervas o los cervatillos, que tienen una habilidad sorprendente para esquivar, para huir cuando es atacado por un depredador.
Pero ahora en este sentido se invierte el asunto porque la sierva ahora va a ser para ir en contra del enemigo. Entonces dice aquí, Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Y entonces, recuerde que habíamos visto que las flechas pues sirven también o son figura de relámpagos. Bueno, todo eso lo vimos con detalle. Sigo leyendo. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado, y no pudieron levantarse y cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, y has subyugado de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Entonces los pulvericé como polvo de la tierra, como lodo de las calles, los trituré y los pisé. Entonces, yo quiero que note, por favor, dentro de qué contexto estamos cuando Dios dice que viene rodeado de una tormenta, de la cual salen saetas, relámpagos, flechas, truenos, oscuridad, nubes. Estamos dentro del contexto de una guerra. Estamos dentro del contexto de una batalla. Estamos dentro del ambiente o ámbito de una pelea, de una lucha. Y ahí está muy claro. Dice, él, pues contigo aplastaré ejércitos. O sea, habla de enfrentar ejércitos. Con mi Dios escalaré murallas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Entonces está claro, estamos en el contexto de una guerra, de una batalla, de una lucha, de un enfrentamiento contra un ejército. Y obviamente dice, por eso dice, perseguí a mis enemigos, los destruí y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido, los he destrozado, y no pudieron levantarse y cayeron debajo de mis pies, esos pies de sierva. Pero tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Entonces los pulvericé como polvo de la tierra, como lodo de las calles, los trituré y los pisé. Entonces, cuando yo le digo, ¿por qué Dios se presenta, se manifiesta en medio de una tormenta, en medio de un nubarrón, en medio de una oscuridad de tiniebla, en medio de esa forma de tormenta, de trueno y de relámpago? Es porque es el preludio o el ambiente o el ámbito de una batalla, de una guerra. Entonces, cuando Dios se manifiesta de esa manera, lo que se está anunciando, lo que está por llegar o lo que está sucediendo es una guerra espiritual, es una batalla espiritual, es un enfrentamiento contra ejércitos, y de los cuales a nosotros nos hace participar como soldados, como miembros de ese ejército, para que nosotros, en lo que nos corresponde, en nuestro ámbito, en nuestro nivel, enfrentemos a los enemigos, los destrocemos, los acabemos, los traspasemos, los persigamos. Entonces habla de una guerra espiritual. Entonces es por eso que Dios se presenta o Dios se manifiesta dentro de este ámbito de tormenta, de guerra, de trueno, de batalla, porque es un levantar de guerra. Hay una guerra en los cielos, pero también hay una guerra en la tierra. Hay un ejército, un encontronazo, un encontrar de ejércitos contra ejércitos en los cielos, ángeles contra demonios, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera, aquí en la tierra va a haber un enfrentamiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo, cómo y dónde y de qué manera se han presentado esas guerras, estas batallas, anunciadas o representadas por una tormenta? Bueno, para esto, para que se dé cuenta cómo estamos dentro de un ámbito de guerra, voy a leer, por ejemplo, Nahum, capítulo 2, versículo 3, porque aquí habla de la conquista de Babilonia sobre Nínive. Recuerde que Dios le permitió a Nínive el poder arrepentirse, y envió a Jonás.
Pero después, siglos después, cuando entramos en la época de Nahum, pues Nínive no valoró la oportunidad que Dios le dio de arrepentirse, sino que se volvió a corromper. Tal vez por un tiempo caminaron bien después de lo que ocurrió con Jonás, después de que se arrepintieron y se humillaron, pero no valoraron esa oportunidad que les dio Dios en su tiempo y se volvió a corromper Nínive. Y para eso levantó al ejército de Babilonia. Bueno, dice Nahum capítulo 2, versículo 3. El escudo de los valientes es rojo. Los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centellante los carros. Cuando están en formación y se blanden las lanzas de ciprés. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas. Su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Es la frase que me interesa. Como relámpagos se lanzan. Entonces, los carros del ejército de Babilonia, cuando entraron a Nínive, aquí hay esta descripción de ellos, dice, son a semejanza de relámpagos. Por eso le digo que dentro de este contexto, el relámpago, el rayo, estamos hablando dentro de un contexto de guerra, estamos hablando dentro de un contexto de batalla, un contexto de lucha. Y aquí está claro, aquí se ve reflejado esta situación. Ahora, ¿esto por qué es interesante? Porque si yo me regreso, por ejemplo, a segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11, note por favor, dice aquí que cuando él va en medio de la tormenta y en su derredor están esas tinieblas, esos densos nubarrones, perdón, esas aguas, y se emiten esos truenos o relámpagos, dice que él viene cabalgando sobre un querubín. Cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre las alas del viento. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Entonces viene cabalgando este querubín. Ahora, ¿por qué es interesante? Voy a leer, dice aquí, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 11, dice, cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre todas las alas del viento. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque cuando yo me voy a la descripción de los querubines, voy a leer Ezequiel 1:14, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Y Ezequiel 10:20 dice, estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Y entonces supe que eran querubines. Entonces, los seres vivientes, pues son querubines, o los querubines son seres vivientes, pero tienen la característica de que se mueven, de que corren, de que interactúan como el fulgor del relámpago. Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Y entonces es interesante porque nuestro Dios cabalgó sobre un querubín en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11, del cual se rodeó de en medio de una tormenta, nubarrones, tinieblas, y que estamos dentro del contexto de una guerra y una batalla. Entonces aquí está claro que si voló sobre un querubín, el cual se mueve como el relámpago, que es representación de tormenta, pues estamos hablando que es, por eso es que Dios se mueve sobre este querubín, porque está dentro de un contexto de guerra. Al final ese querubín sobre el cual está cabalgando Dios, pues es, valga la expresión, su caballo de batalla, su caballo de guerra. Aunque bueno, no es propiamente un caballo, pero como dice aquí que cabalgó sobre un querubín, pues bueno, por eso le digo a semejanza de caballo. Pero entonces es un animal de guerra en este sentido. Es un ser viviente que se mueve como el relámpago para enfrentar una guerra, una batalla. Y entonces seguimos estando dentro de ese contexto. Ahora, entonces, cuando yo hablo de tormentas, cuando yo hablo de relámpagos, cuando yo hablo de rayos, y recuerdo lo que habíamos visto, que el relámpago es a semejanza de flecha,
Y la flecha y el arco, pues obviamente se aplican en el contexto de una guerra, de una batalla. Ajá. Entonces, cuando yo hablo de relámpagos, de flechas, de rayos, hablo de guerra, hablo de batalla, hablo de una pelea de poderes para enfrentar enemigos, para enfrentar ejércitos. Bueno, cuando yo lo veo desde este punto de vista, entonces esto ya me da pie para entender un poco más algún tipo de situación. ¿Por qué? Resulta ser que cuando yo le hablo a usted de la palabra demonio, que aparece en Levítico capítulo 17, versículo 7, hay muchos versículos, pero yo nada más puse este. Levítico 17, 7 dice, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Perdón, déjeme tomar un poco de agua. Gracias. Dice, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios, con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Bueno, hacía el pueblo de Israel, pues hacía sacrificios a los demonios, rituales en adoración, en sacrificio a los demonios. Bueno, pero cuando yo le hablo de la palabra demonio, que aparece aquí en este versículo Levítico 17:7, y aparece obviamente en muchísimos más en el Antiguo Testamento, resulta ser que la palabra demonio es Sair. Aquí está, Sair 81:63, y significa lanudo, significa macho cabrío, cabra, cabrito, demonio o velloso. Esa es la palabra que se traduce demonio. Tiene la connotación de macho cabrío, tiene la connotación de cabra, de fauno. Recuerda que el fauno era una especie de un ser de la cintura hacia abajo con patas de cabra y de la cintura hacia arriba con forma de hombre. Ese era un fauno. Entonces, cuando yo le hablo de le hablo de demonio, pues le estoy hablando de esto, de una cabra, de un macho cabrío, de algo que es velloso, un tipo fauno. Pero fíjese qué interesante que esta palabra sair, que se traduce demonio o macho cabrío, dependiendo del contexto donde aparezca, tiene su origen en una palabra que es aquí la 8175, Sa'ar, que significa tormenta. Aquí está, Sa'ar, tormenta, por implicación temblar, temer, arrebatar, horrorizar, temer, tempestad. ¿Y esto por qué es interesante? ¿Por qué lo traigo aquí a colación? Porque yo le estoy diciendo que dentro del ámbito espiritual, en la aplicación espiritual de lo que implica una tormenta, y sobre todo por lo que vimos hace ratito, de que dice que Dios viene rodeado de nubarrones, densidad, como a semejanza de pabellones. El pabellón es una especie de pequeña choza, cortina o tienda en la cual uno se cubre. Eso es lo que significa un pabellón. Entonces, viene rodeado y emitiendo truenos, rayos, y estamos dentro de un contexto de guerra, de batalla, de lucha. Y es interesante porque la misma palabra demonio o macho cabrío tiene la connotación de tormenta. Aquí está muy clarito, tormenta. Y obviamente, pues de la misma manera como usted recuerde cuando el pueblo de Dios se fue al monte Sinaí, que por cierto al rato vamos a hablar del monte Sinaí, les causó miedo, terror, pánico, los estruendos, los truenos, los relámpagos, la forma tan impresionante como Dios se presentó, que les causó terror, pánico, miedo. Temblaron y dice que la tierra se cimbraba. Bueno, pues de la misma manera, o vamos a decir que de manera similar, los demonios entran en batalla. La tormenta, estamos hablando en un contexto de guerra, de batalla, de pelear de ejército. Y entonces, pues cuando hablo yo de esta guerra, pues los demonios también, ellos
se preparan para la guerra, se preparan para la batalla. Por eso también implica tormenta, por eso también implica provocar miedo, temor, horrorizar, tempestad, temblor, porque ellos también se preparan para la batalla y para la guerra. Y entonces esto pues nos da un poquito más de luz cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino habla de principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, de los lugares celestes. Entonces estamos hablando de una guerra espiritual, de una batalla. Entonces es una guerra de relámpagos, es una guerra de truenos, es una guerra de rayos. Estamos hablando de un enfrentamiento de un ejército, en este caso de parte del ejército de Dios, representado por querubines, representado por sus hijos aquí en la tierra, contra un ejército o un ejército de demonios que también están representados dentro de un ámbito de tormenta, batalla o rayo. Por eso, si yo me voy a Lucas capítulo 10, versículo 17, dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para aullar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Y entonces, ya con esto, podemos entender lo que está diciendo este versículo con un poco más de comprensión y de profundidad. Porque tal vez nosotros pensaríamos, es que vimos caer a Satanás como un rayo, lo derrotamos, lo anulamos, lo aniquilamos, lo hicimos que cayera. No, no es tan así. Lo que pasa es que cuando salieron los 70, y dice que empezaron a hacer sanidades, echaron fuera demonios, usted puede leer el contexto anterior. Entonces, cuando salen los 70 y empiezan a hacer sanidades, prodigios, señales, y empiezan a echar fuera demonios, obviamente que se estableció en ese momento una guerra, una batalla, una lucha espiritual. Y cuando dice, sí, yo vi a Satanás caer de rayo, como de rayo, no es que lo hayan derribado, sino que él vino para atacar, él vino para enfrentar a aquellos que estaban osando expulsar a los demonios, aquellos que estaban osando bendecir a la gente. Entonces él cayó en ese sentido de querer enfrentar y hacer guerra, batalla, lucha, porque si hubiera caído, entonces, ¿por qué es que hoy sigue trabajando? ¿Por qué hoy es que sigue actuando? Y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como de un rayo. O sea, yo quiero verlo desde otro punto de vista. Vino para enfrentar la guerra y la batalla, porque recuerde que el rayo, el relámpago, la tormenta, estamos hablando dentro de un contexto de guerra, de batalla, de ejército, y que lo mismo tiene que ver con la palabra demonio, Sair, que significa macho cabrío, pero que viene de una palabra que significa tormenta. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Por qué relacionar la palabra tormenta con cabra o con los machos cabríos? ¿Por qué? O sea, como que uno diría, pues, ¿qué relación hay entre tormenta y cabras, el animalito, en el hebreo? Bueno, hay algo bien interesante. Resulta ser que las cabras o los machos cabríos, los animalitos, cuando ellos perciben, ellos tienen una habilidad muy especial para detectar cuándo viene una tormenta. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando se generan tormentas, el ambiente, la atmósfera, se carga de electricidad. Entonces, su piel se eriza, lo detecta y empiezan a sentir los cambios
del ambiente, el ámbito eléctrico que genera la tormenta, porque ya ellos ya empiezan a percibir que se empieza a preparar una tormenta. Entonces las cabras se empiezan a inquietar, se empiezan a alborotar. Y entonces en la antigüedad, los pastores o la gente que sacaba sus rebaños, cuando veían que las cabras empezaban a inquietar, que empezaban a ponerse nerviosas, que empezaban a tener cierta inquietud, decía, ya viene la tormenta. ¿Por qué? Porque los pelillos de la piel de cabra, haga cuenta como si fuera una especie de antena, valga la expresión, una especie de radar, detectan los cambios electromagnéticos de la atmósfera que anuncia la próxima venida de una tormenta. Por eso es que hay una relación entre cabra y tormenta. Y eso lo detectaron los pastores. Dicen, no, pues las cabras están inquietas. Pues ya viene la tormenta. Pero bueno, nosotros vemos la aplicación espiritual. Ajá. Y si yo le hablo de cabras, de demonios, de machos cabríos, entonces a ellos les atrae, a ellos les seduce, a ellos les llama la atención, ellos viven de la guerra, del horror, de la destrucción, del miedo, del pánico que provoca la guerra. Ellos quieren venir a destrozar, ellos quieren venir a matar, ellos quieren venir a destruir y ellos están de alguna manera, valga la expresión, contentos, están alegres, felices. Digo, si cabe esa expresión en un demonio, cuando hay guerra, cuando hay batalla, cuando hay muerte, cuando hay destrucción, cuando hay aniquilamiento, porque es lo que ellos quieren, es matar, es destruir, es aniquilar, es anular. ¿Y dónde se consigue en grandes cantidades eso? Pues en las guerras y en las batallas. Y obviamente que cuando hay guerra en este planeta, en los distintos lugares, los demonios, las entidades demoníacas que pertenecen a esa región o de los distintos lugares, pues están de plácemes, porque están en su elemento. Ellos nada más están buscando la guerra, la batalla, la destrucción, la aniquilación. Entonces, cuando se enfrenta y sale este ejército de 70 personas y bendicen y oran y sanan a los enfermos y echan fuera a los demonios, pues ahí en automático es como que hubieran declarado la guerra, en este caso a Satanás, y por eso dice la escritura, yo vi caer a Satanás como de un rayo, o sea, ya viene en automático, ya viene para enfrentarles, ya viene para hacerles oposición, ya viene para perseguirlos, porque obviamente no le gusta que interfieran en sus planes de control, manipulación, terror y aniquilamiento en el cual él tiene sometida a todas esas personas. Por eso quiero verlo yo desde ese punto de vista, porque estamos en este ámbito de guerra y de batalla y de lucha. Ahora, fíjese qué interesante, porque si yo lo hablo de rayos, de tormenta, de batalla, de guerra, hay un personaje muy famoso que usted lo ha de conocer, que últimamente se ha vuelto también pues muy famoso gracias a las películas de Hollywood, el famoso Thor, el dios del trueno o el dios del rayo. Recuerde ese personaje que, bueno, últimamente ha sido muy famoso y pues han hecho una serie de películas, Los Vengadores, el mismo Thor, no sé cuántas películas, creo que ya está por salir otra, pero bueno, pero veamos todo el contexto, si todo tiene un porqué y un para qué, y por qué es que promueven este tipo de entretenimiento a través de películas aparentemente inocente, pero es un reflejo de lo que hay detrás en el ámbito espiritual. Déjeme leerle. Dice, a diferencia de Odín, que se desplaza por los 9 mundos con su caballo Sleipnir, Thor viaja mediante un carro tirado por 2 machos cabríos. Ahí está otra vez la correlación. Macho cabrío, demonio, macho cabrío, tormenta. Fíjese qué interesante, y es bien interesante porque la palabra macho cabrío viene de una palabra que significa pues tormenta, lo que habíamos dicho. Y es irónico, curioso, que Thor, el dios del trueno, el dios del rayo, en la mitología, que no es tan mitología, porque obviamente Thor viene representado por una entidad, por una deidad espiritual caída, viaja en machos cabríos, jalado en un carro jalado por 2 machos cabríos. Sus nombres son Tanjos y Tangrisnir. Perdón, pero mi nórdico no lo he practicado. Dice que en nórdico antiguo significan gruñidor y crujedientes respectivamente. Ajá.
Quizás pensáis que 2 machos cabríos no deben de ser suficientemente fuertes para arrastrar un carro. Pues nada más lejos de la realidad. Son tan fuertes y veloces que arrasan la tierra y desquebrajan las montañas a su paso. Estamos hablando de los machos cabríos que jalan el carro de Thor. Además, tienen un poder mágico. Cada noche Thor se alimenta de sus cabras, o sea, se las come, y cuando termina de cenar, junta los huesos y las cubre con la piel, y con la ayuda de su martillo, Holnir les devuelve la vida. O sea que, fíjate qué curioso, ¿no? Mata a las cabras, se las come, las cubre y por medio de su martillo, del cual le emiten los rayos y los truenos, pues las devuelve a la vida. Y ahí entramos en ese ciclo para comer, las mata y vuelven a resucitar. Dice, la cabra se convirtió con el tiempo en un símbolo, se convirtió con el tiempo en un símbolo relacionado con Thor, y con la llegada del cristianismo se satanizó. También era un animal muy presente en otras mitologías antiguas, como la griega o la romana, por la que tenía sus días contados, etcétera, etcétera. Ajá. Es por ello que es habitual ver en muchas ocasiones escenas demoníacas en que el demonio lleva cuernos de cabra o directamente tiene cabeza de cabra, ya sea de cine, literatura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto pues se volvió una tradición en muchos lugares. Hoy en día se sigue, estamos hablando de los países nórdicos, pues continúa esta tradición en las cuestiones de Navidad y por ejemplo, decoran sus casas los nórdicos con unos muñequitos de paja en forma de cabra durante los días de Navidad, en alusión pues a las cabras que representan el carro que jala a Thor, el dios del trueno y del rayo. Pero fíjese qué curioso, aparentemente mitología que no tiene nada que ver, pero vea cómo todo va correlacionado o relacionado. Bueno, esta es otra imagen donde usted ve a Thor, el dios del trueno, jalado por 2 machos cabríos, que la palabra macho cabrío significa tormenta. Entonces, todo esto, ¿por qué se lo digo? Porque entonces está claro, cuando hablamos de tormenta, hablamos de guerra, hablamos de batalla, hablamos de enfrentamiento de ejércitos, del ejército que viene de parte de Dios en los cielos y del ejército que viene de parte de Dios en la tierra, que es su iglesia. Obviamente, contra las potestades malignas demoníacas, representada por distintas entidades, por distintas potestades, que algunas muy amablemente ya pues las han edulcorado, las han maquillado de manera bonita con películas como Thor y otras tantas. Pero hay un trasfondo y hay un contexto completa, total y absolutamente demoníaco detrás de todo esto. Ok, fíjese qué irónico, porque parecía que aquí pues, se establece una guerra de tormenta, una guerra de rayos, una guerra de poderes contra poderes. Y fíjese qué irónico o qué curioso, porque yo me encontré varias noticias donde resulta ser que manadas de cabras han sido muertas por rayos. Dice aquí, un rayo fulmina 68 cabras en Portugal. Y entonces es interesante porque pareciera ser que los rayos, climatológicamente hablando, pues tienen como que, pues hay una cierta atracción contra los rebaños de cabras. Ha habido otros rebaños también de ovejas, de vacas, pero yo me encontré muchas noticias donde rebaños de cabras han sido muertos por rayos que caen. En este caso, un rayo fulmina 68 cabras en Portugal. Rayo mata a 30 cabras en Río Blanco, otro lugar. Rayo mata a 40 cabras en el rancho de Galeana. Rayo provoca la muerte de 40 cabras en Nuevo León. Fíjese, entonces, hasta en la naturaleza se refleja ese aspecto. Obviamente, si yo le hablo de la cabra, le estoy hablando en el contexto espiritual de esos machos cabríos o esos demonios que significan tormenta y que tienen un pleito espiritualmente contra los rayos que manda Dios. Entonces aquí como que se deja ver esa guerra, esa batalla, esa lucha espiritual. Ajá. Fíjese qué interesante y qué curioso. Pero bueno, ¿dónde más
Yo cuando estaba estudiando esto, y yo dije, Señor, pero en la Biblia, ¿dónde está una guerra de rayos? Una guerra de truenos. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se refleja? ¿Dónde se nota? Independientemente de la definición, el simbolismo, que si significa trueno, o sea, y bueno, Dios es bueno y lo va conduciendo a uno. Vamos a ver. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice aquí: y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo: 7 veces, vuelve a mirar. Sucedió que a la 7ª vez, él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro y no descienda, para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Pero note, por favor, quiero que note algo bien interesante. ¿Cómo se dio cuenta Elías de que venía la lluvia, de que venía la tormenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo lo detectó? Bueno, nos lo dice claramente el primer versículo, primer libro de los Reyes 18:41. Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Se oye el estruendo, se oyen los truenos, ya se está oyendo a lo lejos ese sonar de truenos, que es el anunciamiento de una lluvia que ya viene, ya la batalla se viene hacia acá, ya la guerra se dirige hacia este sentido. Ya se está oyendo, ya se está escuchando, hay un sonar de truenos, hay un sonar de relámpago, ya viene para acá esa lluvia, ya viene, ya nos va a alcanzar, pero véalo desde el punto de vista espiritual. Ya viene esa guerra, ya viene esa batalla. Dice, prepárate ya, porque ya viene una guerra espiritual. Ya no tarda en llegar. Ahora, y se tardó un tiempecito porque dice primer libro de los Reyes 18:45. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes, viento y hubo una gran lluvia. De la misma manera como Dios se cubre o se envuelve como si fueran pabellones por una tormenta, por nubarrones, por lluvia, y de la cual emiten truenos y relámpagos. Dice, y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una grande lluvia. O sea, llegó la tormenta. Llegó la tormenta. En otras palabras, llegó la guerra espiritual. Llegó la batalla espiritual. Ah, mira qué interesante. Ahora, aquí hay que entender varias cosas, porque el lugar donde sucedió esto fue el Monte Carmelo. Ahorita vas a ver por qué te lo digo. Pero ¿qué fue lo que provocó el inicio de esta guerra, el inicio de esta batalla, espiritualmente hablando? Hay algo que provocó esto. Hay algo que detonó en esta tormenta. Y no estoy hablando en el sentido de una tormenta normalita, de agua, lluvia,
y truenos. No, 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 no. Te estoy hablando de una tormenta espiritual. Te estoy hablando de una guerra, de un ejército, de una batalla. Dice, prepárate porque ya ahí viene. Y lo mismo yo te puedo decir ahorita en el contexto espiritual, mi hermano, pues prepárate, porque ya se oye el sonido, el estruendo de mucha lluvia. Ya viene una tormenta sobre de este planeta, ya viene una tormenta sobre de la iglesia de Cristo, ya viene un crujir de dientes, como era alguno de los nombres de las cabras que jalaban a Thor, el dios del trueno. Ya viene un enfrentamiento contra truenos, relámpagos, tormentas de parte del enemigo, una guerra espiritual demoníaca. Prepárate porque ya viene. Ya se oye en el horizonte esa guerra, esa situación. Y la manera como lo recibió Elías, pues él estaba postrado, él estaba orando y estaba de alguna manera anticipando y preparando pues también a ese pequeño jovencito y también a la autoridad llamada. Acá dice, pues preparémonos porque ya viene esta guerra. Pero ¿qué fue lo que detonó? ¿Qué fue lo que provocó esta situación? Bueno, si yo me voy a versículos atrás, hay algo que provocó esta situación. Bueno, aquí te estoy mostrando la imagen cuando ya llegó la lluvia. Ya se puso en pleno la lluvia, la tormenta. Ajá. Entonces, bueno, pero qué es lo que movió el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que provocó el ámbito espiritual? Yo sé que muchos piensan, y está bien, que la venida de la lluvia pues era porque se iba a acabar el periodo de la sequía, porque había un periodo de 3 años y medio de sequía, y bueno, pues oró Elías, y al orar Elías pues se abrieron los cielos y llegó esa agua. Sí, eso es correcto, pero vayamos más adentro, profundicemos en el contexto espiritual. ¿Qué implicó esa tormenta? ¿Qué implicó ese estruendo? ¿Qué implicó esa lluvia en el contexto espiritual? Bueno, si yo me voy versículos atrás, vamos a ver qué pasó. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 38. Entonces, cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos se escape. Los prendieron, los agarraron, y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón, y allí los degolló. Ay, Dios, esto es precioso. A ver, fíjate, lo que sucede antes de que llegara la tormenta fue algo terrible, impresionante, que yo creo que si tú y yo hubiéramos estado ahí, que nos pudiéramos observar o mirar o ver lo que sucedió, haber sido algo impresionante, terrible. Degollaron a todos los profetas, a todos los profetas. Si mal no me recuerdo, eran 400 de Baal y otros 450 de acera. No me recuerdo ahorita bien el dato. Pero degollaron a todos. Los bajaron al torrente de Cisón y allí los degolló. Allí los degolló. En el torrente de Cisón. Y te tengo que hablar de lo que ocurrió en el torrente de Cisón, no aquí, sino tiempo atrás. Te voy a mostrar lo que ocurrió tiempo atrás en el torrente de Cisón. Porque tiempo atrás se dio una guerra, se dio una batalla.
una guerra de truenos y una guerra de relámpagos en el torrente de Cisón, y que de alguna manera eso nos refleja y nos da entendimiento para ver qué es lo que ocurrió aquí en la época de Elías, cuando degolla a los profetas de Baal y de Acera. En el torrente de Cisón, y que estamos hablando dentro del contexto que ahí también estaba ubicado el Monte Carmelo. Y que esto provocó esa guerra espiritual cuando dice, prepárate porque viene el sonido de una grande lluvia, una tormenta, una batalla espiritual, porque las cosas no iban a terminar ahí. Digo, tan no terminaron, porque cualquiera diría que ahí obtuvo Elías la más grande batalla. Pues ya, derrotó a los profetas de Baal, los mató, los degolló. El pueblo se postró delante de Dios y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y uno diría, bueno, ya, grande victoria, el pueblo arrepentido y humillado delante de Dios. Y uno diría, pues hasta aquí, ya se acabó. Y no, porque si tú recuerdas, Elías después de ahí se dirigió al monte Horeb. Porque una vez que mata a los profetas, vino la amenaza de Jezabel, entonces salió huyendo Elías y se fue a recluir en el monte Horeb. Y cuando tú lees lo que le dice Elías a Dios en la cueva del monte Horeb, es bien interesante porque en lugar de decirle, Señor, venimos de ganar una guerra, venimos de ganar una batalla, venimos de ganar una lucha, y tu pueblo se postró, y tu pueblo se humilló, y tu pueblo se postró delante de ti, Señor. No, la noticia que le da Elías a Dios es una noticia mala. De hecho, la quiero leer para que te des cuenta, pues, que la batalla iba a seguir. Dice aquí, primer libro de los Reyes 19:19. Y entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dice, he tenido mucho celo por el Señor. Eso respondió Elías. He tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Espérame. ¿Y por qué le da malas noticias? No le dio las buenas noticias. Señor, acabo de degollar a todos los profetas de Baal y de Acera. Los maté, los degollé ahí en el arroyo de Cisón. Y tu pueblo se postró y se humilló delante de ti. Y todo el mundo empezó a gritar, Jehová es Dios, Señor. Buenas noticias, hemos ganado. No. Lo que le dice es, los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a espada de tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. ¿He quedado yo solo? Y entonces todo ese montón de gente que se entregó a Dios, que confesó Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué pasó? Por eso Dios le dijo, viene la tormenta, prepárate, porque la guerra va a continuar. Esto tan solo es una primera victoria de una batalla, pero la guerra no se ha ganado. La guerra por completo no se ha ganado. Esta es una guerra que va a continuar todavía durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y va a haber enfrentamientos, va a haber encontronazos. Esta es una simple y pequeña victoria. Que por cierto, yo te dije que en este pasaje donde se le aparece, se manifiesta Dios a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? El primero es un engaño de parte del enemigo porque lo quería matar. Que tuvo que venir una segunda vez y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y la primera voz que se fingió ser Jehová le dijo, sal de la cueva. Bueno, eso lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces la guerra continúa. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, vámonos a ver qué ocurrió tiempo atrás en el torrente de Cisón. Vamos a ver qué ocurrió en el torrente de Cisón. Y para eso nos tenemos que ir a la época de Débora, la profetisa, la que se volvió juez de Israel. Dice Jueces capítulo 4, versículo 1.
Dice aquí, mas los hijos de Israel tornaron o volvieron a hacer lo malo en los ojos de Jehová después de la muerte de Ahod. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Jaroset de las gentes. Ok. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, que significa padre de las luces, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Bueno, hablar de este pasaje tendremos que hablar de otros detalles bien interesantes, porque cuando yo te hablo de Ramá y Betel eran ciudades fronterizas entre lo que es el reino del norte y el reino del sur. Algo así como Tijuana o San Diego, eran ciudades así. Estaban en una frontera entre los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y bueno, obviamente de ahí tendremos que, hay mucha enseñanza que sale de ahí. Pero bueno, resulta ser que en ese tiempo, esta mujer era juez de Israel, era una mujer, Débora, que por cierto Débora significa comadreja. Y, la palabra y la comadreja es un animal mataserpientes. Tienen una habilidad increíble las comadrejas para enfrentarse a las serpientes, para atacarlas, para morderlas, para comérselas. La comadreja es por naturaleza un mataserpientes. Bueno, Débora, que significa comadreja, era la que era juez de Israel. Ahora, pero ella tenía de parte de Dios una encomienda, que se levantara Barak. Dice, Jueces 4:6. Y ella envió a llamar a Barak, que significa relámpago. Escucha, Barak significa relámpago. Relámpago es en medio de una tormenta y la tormenta significa batalla o guerra. Bueno, lo que hemos hablado. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Ajá. Y dice aquí, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y haz gente o reúne gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? ¿No te ha dicho eso? ¿No te ha mandado Jehová? Reúne 10,000 personas y reúnete en el monte Tabor porque viene una guerra, viene una batalla, vamos a enfrentar una lucha. ¿Y qué más le dijo? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y te lo entregaré en tus manos. Entonces el plan de Dios, fíjate, era que se le iba a entregar al ejército de Sísara y a Sísara mismo en el arroyo de Sisón, el mismo que posteriormente Elías ahí mata a los profetas de Baal y de Acera en el arroyo de Sisón. Ahí los mató. Entonces parece ser que ese arroyo de Sisón tiene una particularidad característica porque es donde se presentan batallas y es donde Dios ahí bajaba, en este caso quería bajar al ejército de Sísara y posteriormente ahí sucumbieron los profetas de Baal y de Acera en la lucha que tuvieron contra Elías y ahí los degollaron y los mataron. Entonces este arroyo de Sisón en ese sentido es especial y Dios le dice a Barak, dice, ¿no te ha dicho Dios esto? Ve y levántate, ya, junta a los que tengas que juntar a esos 10,000 hombres ahí en el Tabor, prepárate para la guerra, porque yo te voy a hacer bajar ahí a Sísara y su ejército en el arroyo de Sisón y ahí te los voy a entregar. Y relámpago
Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Bueno, usted recuerda la historia. Pero aquí lo interesante es que lo querían hacer bajar al arroyo de Sisón, al ejército de Sísara. El mismo arroyo donde años después, creo que 100 años después, si mal no me recuerdo, Elías mató a los profetas de Baal y los degolló en el arroyo de Sisón. Donde en ese tiempo, en la época de Elías, Dios le dijo: viene una tormenta. Y es interesante porque aquí te voy a comprobar que cuando cayó Sísara, también vino una tormenta allí. Ay, Dios. A ver, vamos a ver. Jueces 5:19. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanat junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Y note por favor algo bien interesante. Jueces 5:20. De los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas, pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. ¡Ah, caramba! Vea lo que ocurrió. Vea lo que ocurrió. Es bien interesante la forma como Dios derrotó al ejército de Sísara. Es bien interesante la forma que Dios utilizó para derrotar al ejército de Sísara. Bueno, dicen los autores, dicen los teólogos, dicen los investigadores bíblicos, que lo que en realidad ocurrió es que llegó una tormenta en los terrenos del arroyo de Sisón. Vino una grande tormenta, una grande lluvia, y normalmente en ese tiempo pues estaba seco. Nadie preveía una lluvia, nadie prevenía una tormenta. Entonces, como es un terreno plano, pues se prestaba muy bien para una batalla, para una guerra. Pero cuando vino la lluvia, empantanó la región del torrente de Sisón, el arroyo de Sisón, y como Sísara tenía 900 carros cerrados, lo cual era su fortaleza, o carros de hierro, entonces dice que pues estos carros de hierro, que era la fortaleza, era la capacidad bélica que tenía el ejército de Sísara para enfrentar sus batallas, pues no se iban a poder mover dentro de ese terreno fangoso y pantanoso. ¿Por qué? Porque se iban a enterrar, se iban a hundir en medio de ese terreno fangoso. Y entonces, aprovechando esa característica, esa situación, pues iba a venir el ejército de Dios, en este caso por medio de Israel, por medio de Barak, por medio de relámpago, para enfrentar al ejército de Sísara y derrotarlos. Bueno, yo estoy de acuerdo. Ese es el ámbito tierra. Ese es el ámbito tierra. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito celeste, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Dice: de los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón. El antiguo torrente de Sisón los barrió. Bueno, es interesante porque cuando yo te doy la definición de la palabra estrella, y más, fíjate, te voy a enseñar una foto. Me encontré una foto de archivo de hace muchos años atrás, de principios de siglo, de lo que es el torrente de Sisón. Aquí dice, vamos a ver algunas características del torrente de Sisón. Torrente de Sisón: arroyo que corre en la porción occidental del valle de Jezreel. Nace en los montes de Gilboa y Tabor. Recuerda que esta Débora le dijo a Barak: reúnete en el monte Tabor con 10,000 hombres para que te prepares para la guerra.
Entonces dice, nace en los montes de Gilboa y Tabor, y después desemboca en el Mediterráneo. Gran parte de su trayecto es un lecho seco, que se llena torrencialmente en la temporada de lluvias, pero la mayor parte de las veces pues está seco. A la altura de Megiddo, sin embargo, toma aguas más permanentes. Allí tuvo lugar la batalla donde Barak y Débora derrotaron a Sísara. Jueces 4 del 4 al 16. Dios mandó a decir a Barak, yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, con sus carros y su ejército. Cuando llueve mucho, las riberas del Sisón se inundan y el terreno se torna fangoso. Es posible que eso contribuyera a la victoria israelita, porque Sísara vino con 900 carros errados, que no pudieron maniobrar bien aquel lugar, lo que te había dicho. Pero mira, fíjate qué interesante. Lo que estás viendo ahí, lo que tú estás viendo ahí, pues es una foto del arroyo del Sisón en una época donde pues hay poca agua. Y ve qué interesante, qué curioso, qué tremendo, qué maravilloso y cómo Dios confirma muchas cosas. Pues ahí tú ves a unos pastores pastoreando un rebaño de cabras. Ahí está, se ve clarito, clarito. Se ve pastoreando un rebaño de cabras. ¿Por qué? Porque el arroyo de Sisón, pues obviamente como todos los arroyos, pues sacan las manadas de animales, pues las sacan a pastorear, las sacan a alimentarse, y entonces el arroyo de Sisón, pues llevan esos rebaños a tomar agua. Y lo que es interesante, que bueno, aquí se ve en esta foto, van rebaños de cabras. Pero velo desde el contexto de vista espiritual. Las cabras, conforme lo que te dije, son demonios. La palabra Sair y la palabra demonio tiene que ver con una tormenta. Y estoy hablando en el ámbito de una tormenta espiritual. Entonces, cuando la escritura dice, los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, entonces hubo una guerra, una batalla espiritual que se vio reflejada así en la batalla que tuvo Débora y Barak contra el ejército de Sísara, pero en los cielos también hubo otra batalla espiritual, contra demonios, contra potestades. Y nota por favor aquí algo bien interesante. Aquí está el Monte Carmelo, aquí donde se está moviendo el cursor, donde está la flecha negra, ahí está el Monte Carmelo. Al ladito del Monte Carmelo está el arroyo de Sisón. Aquí en este arroyo de Sisón fue donde se degollaron a los profetas de Baal y de Acera. Aquí está, es el arroyo de Sisón, aquí está. Acá está el Monte Tabor. Este Monte Tabor es donde se reunió este Barak junto con sus 10,000 hombres para prepararse para la guerra. Y todo esto de aquí, pues es el arroyo de Sisón o Esdraelión o Valle de Jezreel. Aquí está. Entonces, toda esta zona se inunda cuando llueve. Normalmente gran parte de esta zona se mantiene seca, pero cuando hay lluvia, pues esto todo se inunda y entonces este valle pues se anega y se vuelve fangoso o pantanoso. Y de esa manera como pudieron, dicen los teólogos, derrotar el ejército de Barak al ejército de Sísara, que aunque tenía 900 carros de hierro, pues obviamente dicen que se enterraron en el fango. Bueno, sí, pero ¿y en el contexto espiritual? Ahora, yo te quiero hacer notar algo. Dentro de esta zona está Megiddo. Y aquí tiene una parte bien importante Megiddo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Fíjate, Jueces 5:19. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo. Junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. De los cielos pelearon las estrellas, de sus órbitas pelearon contra Sísara, y los barrió el torrente de Sisón. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que el torrente de Sisón también se le conoce como las aguas de Megiddo. Esto es otra forma de identificar, otro nombre con el cual se identifica al torrente de Sisón, las aguas de Megiddo. ¿Por qué? Aquí está el arroyo de Sisón, este que ves aquí.
donde corre el cursor. Y aquí está Megiddo. Pues obviamente que el torrente de Sison, pues corre también cercano a Megiddo. Entonces también por eso se le conoce como el torrente de Megiddo. Y también aquí al lado aparece el Monte Carmelo, que es donde Dios le dijo a Elías, ve que le avisaran a Acab que se preparara porque se oía el estruendo de una grande lluvia, ya venía una tormenta. Entonces lo que yo te pretendo decir, que este es un lugar de batalla y de lucha espiritual donde se presentan tormentas. Bueno, ¿por qué lo digo? Vamos a ver la definición de estrella, la palabra estrella, porque dice aquí que de los cielos pelearon las estrellas. Jueces 5:20, de los cielos pelearon las estrellas, de sus órbitas pelearon contra Císara. Y la palabra estrella en el hebreo es Kokav, Kokav, 35:56. Dice aquí en el sentido de rodar o de arder, estrella, astro, pero también es figura de príncipe, príncipe. La palabra estrella también se puede traducir príncipe. Entonces yo te puedo decir esto. De los cielos pelearon los príncipes, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Entonces, aquí lo que yo te pretendo decir es que hubo una guerra espiritual, aparte de la guerra física entre el ejército de Císara contra el ejército de Barak con sus 10,000 hombres. En los cielos también hubo una guerra espiritual donde príncipes de Dios, guerreros de Dios, ángeles de Dios pelearon contra potestades que respaldaban a Císara, porque Císara no nada más tenía un respaldo en la tierra, Císara tenía un respaldo en los cielos, tenía un respaldo de potestades demoníacas en los cielos. Y es interesante porque ahí en el arroyo de Sison, abajo, hay manadas de cabras, aquí lo ves, pero si te vas al ámbito espiritual, pues las cabras son figura y tipo de demonios, de faunos, de machos cabríos. Entonces quiere decir que hubo una pelea demoníaca, una guerra espiritual de príncipes de parte de Dios, de seres de parte de Dios contra huestes demoníacas de maldad en esa región. Ah, con razón. Y ahí, bueno, obviamente esto se reflejó en medio de una tormenta. Físicamente hablando, hubo rayos, hubo truenos, anegó el valle del Sison, el valle de Jezreel, donde corre, y se anegaron de aguas. Entonces hubo rayos, tormenta, trueno. Pero es interesante porque posteriormente, en el caso de Elías, se le avisa que viene una grande tormenta, viene una batalla, viene una guerra, viene una lucha. Lo que yo hoy te quiero decir, que para la iglesia de Cristo, pues creo que ya se están dando las condiciones, porque viene ya se está oyendo el estruendo de una tormenta, de una guerra, de una batalla y de una lucha contra entidades demoníacas. Y acuérdate, no tenemos lucha contra carne y sangre, principados, potestades, huestes, gobernadores de las regiones celestes. Pero no nos inquietemos tanto, porque lo que vio el pequeño, el joven, el siervo, dice que vio en el horizonte a la séptima vez que Elías dijo, ve y vuelve, vio una nube pequeña, como si fuera una mano. A ese momento, en ese instante, en Jerusalén, en el templo, el sacerdote estaba dando la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el momento que este siervo, que este joven está viendo esa nube pequeña como una mano, lo que estaba ocurriendo en el templo en Jerusalén era que se estaba dando la bendición sacerdotal. Y la bendición sacerdotal es aquella que se da para cerrar ya el uso del templo en ese día.
Entonces, esa nube que se ve en el horizonte es símbolo, figura de la bendición sacerdotal. Porque es interesante, porque el sumo sacerdote salía, extendía las manos de esta manera, así, y daba la bendición sacerdotal. Pues esa nube es figura de la bendición sacerdotal. De eso hemos hablado mucho en muchas ocasiones. Entonces, hubo una guerra, hubo una batalla, hubo una lucha. Y eso fue en el arroyo de Sison, que se le conoce como las aguas de Megiddo. 5:19 del libro de los jueces. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanat junto a las aguas de Megiddo. ¿Y cuáles eran las aguas de Megiddo? El torrente de Sison. Y ahí vinieron las estrellas de los cielos desde sus órbitas y pelearon contra Sísara. Nomás para apuntalar esto, Job 38:4, cuando Dios increpa a este Job: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes, ya que tú lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gran gozo. O cuando cantaban juntos los príncipes del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces las estrellas son figura de príncipes, son figura de aquellos que alaban y bendicen a Dios, y también de guerreros. Son los que pelearon desde sus órbitas contra el ejército de Sísara. Mira, una vez que gana la guerra, bueno, que ganó la batalla, Barak, relámpago, hago énfasis en eso, sale Débora y emite un canto que se conoce como el Cántico de Débora. Sale Débora, esta juez, profeta, y emite un canto. Jueces capítulo 5, que se le conoce como el Cántico de Débora. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo. Aquí está el canto de Débora y de Barak. Y vamos a ver qué cantaron. Pero sobre todo Débora, porque a ella se le atribuye la batalla. Dice, vamos a ver el canto, vamos a analizarlo. Por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecida al Señor. Oíd reyes, prestad oído príncipes, yo Jehová, yo cantaré y cantaré alabanzas a Jehová, Dios de Israel. Y bueno, aquí empieza este cántico, cántico de Débora y de Barak. Y bueno, aquí nada más hago énfasis, porque al final muchos de los que salieron a la guerra se ofrecieron voluntariamente. Hemos hablado de esa cuestión del ofrecerse voluntariamente, no por un mandato y no por una obligación. Pero bueno, ¿y qué es lo que dijo Débora? ¿Qué es lo que dijo? Fíjense lo que empezó a decir. Y esto en alusión a la batalla que acababa de ganar Barak, relámpago, en el arroyo de Sison, donde vinieron las estrellas de los cielos, salieron de sus órbitas y pelearon contra el ejército de Sísara. Y vea lo que dijo, vea qué testimonió Débora. Señor, oh Jehová, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. También. A ver. ¿Qué es lo que acababa de pasar?
Pues que se desbordó el cielo con truenos y relámpagos, con una tormenta, y el torrente de Cisón los arrolló. Eso lo acabamos de ver hace ratito. El torrente de Cisón los arrolló. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque resulta ser que Débora da testimonio que lo mismo ocurrió en Seir, tiempo atrás. Trabajo a memoria una batalla, una victoria obtenida tiempo atrás, que ocurrió en Seir. Ahorita te voy a decir por qué es interesante Seir. Cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y también las nubes destilaron agua. También hubo tormenta, también hubo una batalla, también hubo una guerra espiritualmente hablando. También hubo truenos, también hubo relámpagos, también se cayó el cielo. De la misma manera que ocurrió en este momento con nosotros, Barak y el pueblo y el ejército de 10,000, lo mismo ocurrió en Seir. También. Y lo mismo ocurrió en el monte Sinaí. Dice, los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, de Jehová. Aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. Lo que acaba de pasar aquí en el torrente de Cisón, ocurrió en Seir, en el monte de Seir. También tembló, también llovió, también cayó una tormenta. Lo mismo que también ocurrió en el monte Sinaí. Ese sí te acuerdas, porque ese sí tenemos memoria de lo que ocurrió en el Sinaí. Ahora, fíjate qué interesante, por favor, fíjate qué interesante, porque la palabra Seir, porque aquí da testimonio Débora, que en el Seir cayó una tormenta, que en el Seir cayó agua, que en el Seir también destilaron las nubes agua. Lo mismo que ocurrió ahí en el torrente de Cisón. Pues vamos a ver qué significa la palabra Seir. Aquí está Seir, 8165, que viene de la 8163. Bueno, aquí está Seir, el monte de Seir. Áspero, montaña en Idumea y sus habitantes originales también en Palestina. Seir. Y es de lo que da testimonio Débora en su cántico de victoria por haber ganado la batalla Barak en el torrente de Cisón y haber arrastrado al ejército de Sísara. Seir, que viene de 8163. Y resulta ser que 8163 es macho cabrío, demonio, que tiene que ver con tormenta, lo que habíamos dicho hace rato. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Débora? Señor, de la misma manera que ocurrió en Seir, donde hubo una tormenta y enfrentaste a los demonios, enfrentaste a los machos cabríos, enfrentaste una batalla espiritual, aquí acaba de ocurrir una batalla espiritual. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, porque tú enfrentaste a esos demonios de Seir. Allí también hubo una tormenta, allí hubo una guerra espiritual, allí hubo una batalla de truenos, de relámpagos, lo mismito que aquí. Allí enfrentaste demonios, pues aquí también enfrentamos demonios. Cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló y también cayeron gotas del cielo. Y lo mismo ocurrió en el monte de Seir, igualito, en el monte Sinaí. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, de aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. Entonces, esta Débora era una profetisa documentada, era una profetisa instruida, era una profetisa que sabía lo que había ocurrido en el ámbito espiritual, de lo que ocurrió en el Sinaí, de lo que ocurrió en el monte de Seir. Estaba instruida. Dice, y en Seir se enfrentaron demonios. De hecho, la palabra Seir viene de la palabra demonio o macho cabrío, que tiene que ver con tormenta. Pues ahí está. Y lo mismo cuando se baja al monte Sinaí, que hubo truenos, relámpagos y demás.
Es más, aquí está lo que sucedió en Sinaí. Aconteció que eso de 19:16, aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló y todo el pueblo que estaba en el y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. 19:18, y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Y el sonido de la trompeta se incrementaba más y más y más. Que por cierto, por ahí hay un tema que ya tiene algunos meses atrás, que yo te hablo específicamente del monte Sinaí, porque el primer sonido que se oyó en el monte Sinaí de monte de trompeta fue un sonido de shofar. Dios le había dicho, solamente van a poder subir cuando oigan el sonido de trompeta. En el hebreo es solamente van a poder subir cuando oigan el sonido del yobel. Y lo que se oyó en el monte Sinaí no fue un yobel, que es un cuerno de carnero. Lo que se oyó en el monte Sinaí fue un shofar, que no era de cuerno de carnero específicamente. Y fue cuando le dice, ve y desciende que no suban. Y eso que se había oído, había que distinguir el sonido entre un cuerno de carnero y un cuerno de antílope, un cuerno de cabra, un cuerno ¿cómo se llama? De toro, etcétera, etcétera. El shofar es una trompeta hecha de cuerno curvo. Y lo que se oyó ahí en el monte Sinaí no fue un cuerno de carnero, era la única manera de poder subir cuando oigas que suene prolongadamente el cuerno del carnero, y lo que se oyó fue otro cuerno, otro cuerno. Y ahí el Sinaí viene de una palabra, porque es una deidad que es una, Sinaí viene de una palabra que significa el dios Sin. Era un lugar, una región que controlaba el dios Sin, y el dios Sin es un dios lunar, y que viene de la cultura sumeria. Bueno, hay muchas cosas que tendremos que hablar ahí. Yo te invito a que veas ese tema. Ajá. Pero ahí hubo una tormenta, ahí hubo una lucha, hubo una guerra. De hecho, tú puedes leer Ezequiel 35, Ezequiel capítulo 35, y ahí hay una sentencia de juicio contra el monte de Seir. Dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra el monte de Seir, el monte de los demonios, el monte de los machos cabríos, el monte de las tormentas. Dile así, así dice el Señor. Dice, he aquí yo estoy contra ti, monte de Seir. Y obviamente no estamos hablando del monte físico, de la piedra, del material. Estoy hablando en el contexto espiritual. He aquí yo estoy contra ti, monte de Seir. Extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desolación y en soledad. Dejaré en ruinas tus ciudades y serás convertida en desolación, y sabrás que yo soy el Señor Jehová. Llenaré tus montes de muertos y en tus collados y en tus collados y en tus valles y en todas tus barrancas caerán los muertos a espada. Te haré desolación perpetua y tus ciudades no serán habitadas, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces está claro, estamos hablando de un contexto espiritual. Pues fue lo que testimonió cuando empezó su canto esta Débora. Lo que pasó en Seir, lo que pasó en el Sinaí, ocurrió aquí en el arroyo de Sison. Vino una tormenta, vino una guerra, vino una batalla espiritual. Y aquí se movieron las estrellas de los cielos, se salieron de sus órbitas y pelearon contra el ejército de Císara. No el ejército de abajo, sino el ejército demoníaco que respaldaba a Císara y al rey Javín. Contra ellos pelearon. Pelearon contra el ejército de Císara, no el terrenal, no el físico, no el de carne y hueso, sino contra las entidades demoníacas, cabras, machos, cabríos, que estaban gobernando esa región, en el torrente de Sison, donde te enseñé una foto, que ahí bajan los pastores a alimentar sus rebaños de cabras. Ay, bueno, pero hay más. Hay más. Con esto puedo entender la bendición que dio Dios a Moisés para el pueblo de Israel antes de morir. Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición
con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Obviamente es una bendición importante, es una bendición antes de morir. Dijo Jehová, dijo, Jehová vino del Sinaí, lugar de guerra y lugar de batalla espiritual, y les esclareció desde Seir, lugar de guerra y lugar de batalla espiritual, y resplandeció desde el monte de Parán. Te tendría que explicar, pero es lugar de guerra y lugar de batalla. Por cierto, hay un tema que se llama Parán, el monte de la debilidad. Y vino en medio de 10 millares de santos, y a su diestra había fulgor centellante para ellos. Vino con un ejército, y vino en medio de 10 millares de santos. Vino en medio de 10 millares de santos, y Dios se pone en medio de la tormenta, Dios se pone en medio de los nubarrones, Dios se pone en medio de las tinieblas de tormenta, de rayos y truenos. Dice, vino en medio de 10 millares de santos. Ahí están los querubines. ¿Por qué? Porque el Sinaí era un lugar de batalla y de guerra. El Seir era un lugar de guerra y batalla. Parán en lugar de guerra y batalla. Vino de pelear batallas y guerras espirituales. Ah, caramba. Ahora, espérame. Porque aquí creo que viene lo más interesante. Al torrente de Cisón, se le conoce como las aguas de Megido. Jueces 5:19. Los reyes pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megido, que son el torrente de Cisón. Lo vimos hasta en el mapita. ¿Y por qué es interesante? ¿Por qué será interesante las aguas de Megido? Esta forma de denominar o de nombrar de manera diferente al torrente de Cisón. Bueno, porque va a haber una guerra, va a haber una batalla en Megido otra vez. Ahí en el torrente de Cisón, otra vez. Va a haber una guerra, va a haber una batalla, va a haber una lucha, como la hubo en su tiempo con Císara y Barak, que por cierto ya no me dio tiempo, pero ahí en el valle de Megido, en el torrente de Cisón, en Megido, peleó los ejércitos el ejército egipcio contra el ejército en el valle de Megido. Es que hay muchas cosas más que sucedieron en el Valle de Megido. Ahí el Valle de Megido, donde está el torrente de Cisón, es un lugar de batalla y guerra, porque se presta, porque es una planicie para enfrentamiento de ejércitos. Pero eso es en el ámbito terrenal, pero en el ámbito espiritual es un lugar de batalla bien especial. Bueno, pues ahí en Megido, en las aguas de Megido, dígase torrente de Cisón, a futuro va a haber una guerra y va a haber una batalla. Vamos a verla. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios. Dígase también cabras o machos cabríos. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. A ver. Bueno, ¿cuál es esta batalla? Apocalipsis 16:15. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. 16:16 de Apocalipsis. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Y cuál es la batalla? ¿Cuál es ese lugar llamado Armagedón? Donde se va a dar la grande, grande batalla para que se muestre el gran día de Dios, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Se mandan a traer ejércitos de todo el mundo. Se reúnen para la batalla del gran Dios todopoderoso en un lugar que se llama Armagedón. ¿Y qué es Armagedón? Armagedón significa monte de Megido. Armagedón significa monte de Megido. ¿Y cuál es el monte de Megido? Es el lugar que representa las aguas del torrente de Sison. Entonces, muy bien, Armagedón es el monte donde al lado corre el torrente de Sison. Armagedón significa monte de Megido. ¿Y qué es Megido? Pues es el lugar donde están las aguas de Megido, que son las aguas del torrente de Sison, donde también estaba el famoso Monte Carmelo. Entonces, el lugar de la batalla va a ser en el monte de Megido, que ya la palabra Megido como tal, es reencuentro. La palabra Megido como tal es reencuentro. Entonces, literalmente, Armagedón significa monte de Megido o monte del reencuentro. Armagedón significa monte de Megido o dígase monte del reencuentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a volver a haber una pelea, una batalla, una guerra espiritual, un encontronazo entre los poderes del cielo contra los poderes de los demonios, porque estas batallas se han estado dando a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia. Ha habido enfrentamientos del ejército de Dios contra enfrentamiento del ejército del maligno, de los demonios, de los machos cabríos, de los faunos. Y se han dado ahí en el contexto de Megido, del arroyo. Ahí se enfrentó las estrellas de los cielos que salieron de su órbita contra el ejército de Císara, el ejército espiritual que respaldaba a Císara. Ahí se enfrentó Elías contra los profetas de Baal, otro encontronazo contra las potestades que se movían ahí. Y le dijo Dios: prepárate, porque soy el sonido de una grande lluvia que viene. Y la grande lluvia que viene, pues es la lluvia que viene, es la tormenta que viene, que se va a volver a dar en el Armagedón, en el monte de Megido, donde se van a enfrentar otra vez a los demonios. Ya se está preparando, ya se están alistando los arreos de batalla, las vestiduras, los escudos, los paveses, las lanzas espiritualmente hablando, porque ya se está preparando una guerra. Va a haber un reencuentro de nuevo, una batalla nuevamente a gran escala, en gran poder, en gran magnitud. La batalla del Armagedón, la batalla del monte de Megido, la batalla del reencuentro. Y se van a salir las estrellas de los cielos, los príncipes de los cielos, las potestades de los cielos de parte de Dios, para enfrentar a las potestades del enemigo, a los machos cabríos, a los demonios, a los espíritus inmundos, a las ranas, para la batalla del gran día. Y en esa batalla Dios nos va a involucrar, Dios nos va a introducir en esa guerra y en esa batalla espiritual. Mi hermano, esto es, yo no diría para que te preocupes, sino para que te ocupes. Ya se está preparando nuevamente una nueva batalla. Por eso, al final, Armagedón es un lugar de batalla, de truenos y de relámpagos. Los truenos y relámpagos que salen de parte de Dios contra los truenos y relámpagos, la tormenta provocada por los demonios. Y eso se da en el monte de Megido, en el monte de reencuentro, y que esas batallas se han dado a lo largo del tiempo. Y así como Dios peleó en el Sinaí, así como Dios peleó en el Seir, así como Dios
Dios peleó en Parán, de la misma manera va a pelear en el monte de Megiddo, en el arroyo de Sison, y ahí se van a volver a degollar a los profetas de Baal, a los demonios, a las aceras. Ahí se van a volver a pelear contra el ejército de Císara, espiritualmente hablando. Entonces la batalla del Armagedón ya se está cocinando, ya se está preparando, ya se están planteando las estrategias a nivel espiritual. Porque todo mundo sabe en el ámbito espiritual que viene esa grande guerra y esa grande batalla. Y entonces ahí se va a cumplir literalmente lo que dice el Salmo 18 o segundo libro de Samuel capítulo 22. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé y no me volví hasta erradicarlos, anularlos. Si tú te vas a quedar a la gran tribulación, porque esto va a suceder en el periodo de la gran tribulación, perdóname, pero te vas a volver un salvaje despiadado a semejanza de Elías. Y te vas a enfrentar a los profetas de Baal. Y así como Elías degolló a los profetas de Baal y de Acera y no tuvo misericordia, no tuvo contemplación y los atravesó y el Sison se tiñó de rojo, las aguas de Megiddo se tiñó de rojo, si nosotros nos quedamos a la gran tribulación y nos volvemos parte del ejército de Dios, nos vamos a volver unos salvajes despiadados contra los demonios y también contra aquellos enemigos físicamente hablando que están en contra de Dios. Y las guerras que estaban que tú las has visto ahí en el Antiguo Testamento, se van a repetir en el periodo de la gran tribulación, porque ahí es la batalla del Armagedón. Y ya ahí no nada más va a ser única y exclusivamente contra demonios, sino contra aquellos que ya tomaron su posición de parte de las filas del enemigo. Profetas que se pusieron del lado de las filas del enemigo. Y ahí sí va a haber un enfrentamiento literal y directo. Va a haber un rechinar de espadas. Va a haber un fluir de guerra tremendo, terrible, increíble. Ahorita no lo vivimos. ¿Por qué? Porque estamos en la época de Cristo. Cristo vino a salvar, Cristo vino a perdonar, Cristo vino a redimir. Pero, mi hermano, la humanidad no quiere saber de Dios, la humanidad no quiere conocer de Dios, la humanidad está en contra de Dios. Y lo ves en las iglesias, los ves en la cultura, lo ves en la educación, todo en contra de Dios, porque lo que ya está permeando en este planeta es el espíritu del anticristo desde hace mucho tiempo y cada vez está tomando más y más y más y más fuerza en la mismísima iglesia. Entonces va a llegar un momento en que se van a definir completamente estos dos bandos. Los que representan los rayos y relámpagos de Dios y los que representan las tormentas y rayos de parte del enemigo, la batalla del Armagedón. Y ahí sí vamos a tener que pelear cuerpo a cuerpo, cara a cara contra enemigos de parte de Dios. Ya la batalla ya no se va a volver tan espiritual como es ahorita, que reprendes y se van. No, ahí sí te vas a dar con todo. Pero ya cambió ya cambió la situación, porque esos ya van a ser tiempos de guerra. Y ahí va a haber persecución, ahí va a haber muerte. Es más, tan solo te digo el primer sello se dice que sale un hombre montado en un caballo blanco con un arco. ¿Y qué es lo que lleva el arco? Flechas. ¿Y qué son las flechas? Relámpago. ¿Y qué es lo que representa el relámpago, la flecha o el arco? La guerra. Y dice, y que salió venciendo y para vencer. Y salió venciendo y para vencer. Primer sello, caballo blanco, anticristo. Tendremos que hacer el estudio del primer sello del anticristo, que es el caballo blanco. Y eso ya está a las puertas. A lo mejor esto no sé si te emociona o te da miedo, pero esto se va a poner candente. ¿Te imaginas entrar en una pelea física contra personas completamente ya decididas por el bando contrario? Que vengan y te ataquen y te agredan y te quieran matar y te quedaste a los terrenos de la gran tribulación. Pues no te va a quedar más remedio de lastimarlos y dañarlos. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé y no me volví hasta aniquilarlos. Todas esas grandes batallas que se ven ahí en el Antiguo Testamento se van a volver a vivir en la época de la gran tribulación, en el periodo del Armagedón.
todas esas batallas, todas esas guerras, todos esos desastres. Cuando tengas que degollar a tus enemigos. Claro que si tú no tienes este carácter, pues mi hermano, corrígete, camina bien delante de Dios, haz las cosas como se debe y te vas en el arrebatamiento y no te quedas a la guerra, no te quedas al terreno de la gran tribulación, no te quedas al desastre, no te quedas en nada de eso. Tranquilo. Pero si sigues en esa pasividad, si sigues en esa morosidad, si sigues de esa manera tibia, te vas a quedar y vas a vivir los terrenos de la gran tribulación. Y va a llegar un momento en que de tanto que te van a perseguir, te vas a fastidiar y te vas a cansar y no te va a quedar más remedio que enfrentar al enemigo. Te vas a volver una sierva guerrera. Las siervas normalmente están para huir, pero ahí en el Salmo 22 están para atacar y enfrentan a toros, leones, perros y unicornios. Amén y amén. Prepárate. Ya sea que te quieras ir y evitarte todo este conflicto, prepárate. O ya sea que te quedes, pues prepárate. No hay de otra. O te preparas o te preparas. Sea que para que te vayas, o sea para que enfrentes la guerra y la batalla. Pero te tienes que preparar. Amén y amén.